Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La belleza es importante. La belleza es la estética y no hay nada más importante en el horizonte que la belleza, porque hace falta para ser feliz. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy vengo a hablarte de cuáles son las causas de la celulitis en la mujer. Ay, Dios mío, cómo sufren estas mujeres con ese problema de la celulitis. Vamos a aclarar primero que la palabra celulitis lo que quiere decir es inflamación de las células. De hecho, la celulitis es una condición médica. Si la buscas en un diccionario médico, vas a ver que la celulitis es una inflamación de las células. A veces una persona dice, por ejemplo, un diabético que tiene celulitis. Están hablando de que está inflamada la célula. Pero el tipo de celulitis que estamos hablando no es esa. Quiero hablar de la celulitis que llaman por ahí piel naranja, de esa acumulación de grasas o de tóxicos que se deposita principalmente en los glúteos o en las caderas de una mujer y que hace sufrir tanto a la mujer como sufre la mujer, ay Dios mío bendito, con el problema ese de la celulitis. Nosotros los hombres no tenemos ese problema, a los hombres no les sale celulitis. Generalmente, a menos que sea un hombre bien obeso, que entonces sí le sale celulitis, ¿no? Pero la gran mayoría de los hombres no tienen ese problema. El problema de la celulitis o la piel naranja es un problema principalmente de las mujeres. Por lo tanto, como lo más que yo trabajo, lo más que trabajamos en Metabolismo TV son con mujeres porque son las que más ayuda necesitan para adelgazar, porque los hombres bajan rápido. Nosotros los hombres bajamos rapidísimo. Es más, nosotros en las operaciones que tenemos de dar ayuda al público, siempre le decimos a los hombres cuando llegan, mira, el hombre que no baja de peso es por pura poca vergüenza. Esa es la verdad. La mujer no. La mujer hay que darle ayuda, tiene su problema hormonal, su problema menstrual, su cambio de vida, sufren de más estrés, tienen otros tipos de problemas que hay que ayudarlas de verdad. Así que nosotros nos dedicamos mucho a ayudar a la mujer. Entonces, vamos a explicar cuáles son las causas de la celulitis, porque si tú sabes cuáles son las causas de la celulitis, la puedes evitar. ¿Cómo sufre una mujer en el hecho de que no puede ir a la playa, no puede ponerse un traje de baño? Porque la celulitis afea sus muslos, sus nalgas, su cadera. O sea, se ve mal, se ve esa piel desigual, esa grasa, esos tóxicos metidos ahí abajo, se ven horribles. ¿Cómo le afecta? Le afecta grandemente. Muchas de ellas no usan pantalones cortos, simple y sencillamente porque la celulitis no les permite, porque afea su piel. Pero si tú sabes qué lo causa, entonces lo puedes evitar. Así que déjame explicarte qué es lo que se ha descubierto que causa la celulitis en la mujer. Por cierto, este es un tema fascinante, porque fíjate que hay una industria de millones y millones y millones y millones de dólares que vende cremas, liposucciones, cirugía, masaje y cuánta cosa tú te has imaginado y las que no te has imaginado todavía. O sea que hay toda una industria para tratar el problema de la celulitis en el cuerpo de la mujer. Pero lo importante sería saber cómo evitarla. Nosotros hemos visto que cuando una mujer adelgaza y lo hace de forma correcta, no con una dieta de pasar hambre, la celulitis se va. Por ejemplo, hay alimentos que nosotros sabemos que causan más celulitis que otros, pero déjame irte al básico de por qué una mujer acumula celulitis. Para eso voy a ir un momentito a la pizarra para poderte dibujar algo y que puedas entender de dónde sale la celulitis de una mujer. ¿Me acompañas un momentito? Ok, fíjate. Y perdona los dibujos, porque no soy muy bueno en este asunto de dibujo. De hecho, me moriría de hambre haciendo dibujo. Fíjate, en el cuerpo de una mujer, el sistema del tracto intestinal es donde se absorben los alimentos. En este tracto intestinal está el intestino, y en ese intestino, lo voy a dibujar aquí grandecito. Imagínate que ese es un tracto del intestino, un pedacito del intestino. Ese intestino tiene unos villi, que son como unos pelitos pequeños en las paredes, que por ahí se hace la absorción de los alimentos. Pero ¿qué pasa? Cuando la mujer tiene una dieta inadecuada, una dieta con mucha grasa, una dieta con poca fibra, una dieta con demasiados carbohidratos refinados, estamos hablando de pan, de harina, de pizza, de arroz, de papa, de dulce, de chocolates. Ese tipo de alimento, cuando pasa por el tracto intestinal,
se crea en forma de una pasta. O sea, se convierte en una pasta. Ya no pasa porque no tiene suficiente fibra, no tiene suficiente de la fibra que tienen los vegetales, la ensalada y demás. Ese tipo de alimentos que es carbohidrato refinado, pan, harina, pizza, pasta, ese tipo de alimentos, se forma en forma de una pasta. Y esa pasta pasa por aquí, por el intestino, y el cuerpo trata desde ahí de absorber los nutrientes que van al torrente sanguíneo para alimentar el cuerpo. Pero desgraciadamente, esta pasta es pegajosa, es algo pegajoso. Y se pega, se empieza a pegar en las paredes del intestino. Cuando se pega en las paredes del intestino, como el cuerpo está diseñado para absorber, además de absorber los nutrientes, también absorbe los tóxicos que están en esa pasta de alimentos indigestos. ¿Qué era? A lo mejor era pizza, a lo mejor era pasta, lo acabaste con un postre, con un dulce, con algo, queso, con alguna cosa que no se digiere bien. Pero eso se va acumulando en el intestino y de hecho, si el intestino es finito así, lo que va pasando con el tiempo es que ese intestino cada vez se pone más grueso y más grueso. Y el intestino puede crecer hasta 3 veces en diámetro, en grosor, en tamaño, lo que era. Una de las razones por la cual una mujer puede notar que no le baja a su abdomen, que tiene una barriguita, es porque el intestino está un poco inflamado, porque está lleno de esa pasta de alimentos indigestos. Esos tóxicos que se absorben a través de la pared del intestino y que se van acumulando a través de los años, esos tóxicos es lo que causa la celulitis. Se sabe que eso es así, porque por ejemplo se han hecho estudios donde se vieron que las mujeres en el Amazonas, las que viven en la selva del Amazonas, muchas de ellas están gorditas. Están gorditas porque comen unos tubérculos, almidones y demás que se consiguen en la selva y están gorditas. Y tú ves los muslitos gorditas, pero hay una cosa, que ninguna de esas mujeres tiene celulitis. O sea, que una mujer en la selva puede tener una gordura, una obesidad y sin embargo no tiene celulitis. Nada. Entonces, ¿qué hace la diferencia con la mujer que vive en nuestra sociedad? Pues, ¿qué pasa? Toda esta pasta, toda esta comida indigesta, que es comida cocinada, difícil de digerir, que tiene preservativos, que tiene colorante, que es muy difícil, está llena de tóxicos y que tiene un tránsito terrible, mucha mujer que tiene problemas de celulitis va a encontrar que también padece de estreñimiento. O sea, que tiene un movimiento intestinal demasiado lento. Se supone que uno vaya al baño aunque sea una vez al día. La escena ideal es de 2 a 3 veces al día. Si no está pasando así, quiere decir que está habiendo demasiada acumulación en el tracto intestinal. Ese montón de acumulación está ahí principalmente porque la persona no toma suficiente agua. Hemos dicho en ocasiones anteriores que la forma de calcular cuánta agua necesita el cuerpo para adelgazar, para subir el metabolismo y para mover el intestino, la fórmula que nosotros usamos con éxito es el peso dividido por el número 16 igual a la cantidad de vasos de agua al día. Si lo mides en libras el cuerpo, o sea, 160 libras, lo divides por 16, te tocan 10 vasos de agua al día, dependiendo del tamaño de tu cuerpo. La lógica nos dice que si tienes un cuerpo chiquito, pues necesitas poca agua, y si tienes un cuerpo más grande, necesitas mucha agua. Si estás en un país donde se miden los cuerpos o el peso en kilogramos, pues entonces tú dices, ¿cuántos kilogramos? Dividido por el número 7 y te da cuántos vasos de agua necesitas al día. Si pesas 70 kilogramos, lo divides por 7, te tocan 10 vasos al día. O sea, que una de las faltas, de los problemas más grandes que crea la celulitis es la falta de agua. Una de las funciones más importantes del intestino es absorber el agua. Mucha mujer que tiene estreñimiento porque no toma agua. Como no toma agua, el cuerpo sigue chupando el agua que está ahí y crea en las heces fecales una masa muy reseca que no tiene movimiento y ahora está llena de tóxicos y le crea celulitis. En la piel de una mujer, si tú ves la piel en los glúteos de una mujer, debajo corren unos conductos que se llama el sistema linfático, que es el sistema como la cañería por donde el cuerpo extrae, elimina los tóxicos y las grasas del cuerpo. Cuando eso está falto de agua, los depósitos de estos tóxicos se acumulan ahí. Y eso es lo que llaman la piel naranja, que crea la celulitis.
La buena noticia es que cuando empiezas a tomar agua, empiezas a arreglar tu nutrición, comes más ensalada, más vegetales, haces ejercicio y sobre todo tomas mucha agua, esa celulitis empieza a moverse hacia afuera. Yo he visto mujeres que estaban llenas de celulitis que ya no lo están. No te voy a decir que lo vas a hacer en 24 horas porque no se puede, porque tomó años acumularse. Pero ejercicio mueve el sistema linfático, mover el intestino, utilizar suplementos como decir magnesio y cosas que te ayuden a mover el intestino, automáticamente te va a bajar la celulitis. Esa es la celulitis. ¿De dónde viene? De una digestión muy pobre. ¿De dónde viene? De un exceso de carbohidratos refinados. Pasta, harina, pizza, arroz, papa, dulce, helado. De ahí viene la celulitis. Por eso es que las mujeres de la selva no la tienen y las de la ciudad, las de nosotros, sí la tienen. Así que cuídate de la celulitis, la puedes eliminar, empieza por tomar suficiente agua y ya no tienes que sufrir. Te puedes poner tu traje de baño, tus pantaloncitos cortos y puedes lucir tu piel y tu cuerpo como a ti te gusta. Y es bueno que lo hagas así porque la belleza de este planeta depende de la mujer. Ustedes son las más importantes y la verdad siempre triunfa.